¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos como siempre, como todos los sábados, con nuestro querido compañero de labores, Jorge Turbo, que está en otra bella ciudad de nuestro país, Arequipa. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto de verte y saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo este sábado para iniciar esta edición de Ampliación de Noticias, ¿no? Un saludo para todos los rincones del país que están en sintonía de RPP. En la siguiente hora vamos a compartir información e entrevistas con los protagonistas de la información, Carlos. Muy bien. Vamos de inmediato con el inicio de las entrevistas. Estamos en comunicación con el señor Jorge Ortiz Sotelo, historiador, docente y además jefe del Archivo General de la Nación, porque hoy es el aniversario número 160 del Archivo General de la Nación. ¿Cómo está, don Jorge Ortiz? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días a ambos y a todos los que nos escuchan en RPP. Bueno, a ver, ¿cómo encuentra este aniversario número 160 al Archivo General de la Nación? ¿En qué situación se encuentra actualmente? ¿Y cómo se están preparando con miras al Bicentenario? A ver, el archivo está en una etapa muy interesante porque tras largos años, en realidad décadas, finalmente se va a concretar la construcción de un local diseñado y concebido para Archivo General de la Nación. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros conservamos pues la documentación, no solo la documentación histórica, sino también la documentación de notarios que han cesado de funcionar y de instituciones públicas que tienen, cumpliendo la ley, que internar su documentación. Entonces hay muchos derechos de ciudadanos que nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de preservar. ¿Con cuántos documentos cuenta actualmente el Archivo General de la Nación? Mire, no es un número de documentos, lo medimos por kilómetros. Es decir, si nosotros colocamos una hoja de papel aquí, otra al costado y otra al costado, tenemos 30 kilómetros. 30 kilómetros. 30 kilómetros de documentos, ¿no? Y hay, pues, la mayoría, en realidad, son documentación histórica, pero como les repito, también hay documentación que sustenta derechos, ¿no? De los ciudadanos, claro. Y eso es una enorme responsabilidad. Y tras muchísimos años, bueno, 160 años, estamos ahora finalmente construyendo el proceso de contar con un local construido y diseñado y concebido para hacer archivo, porque venimos funcionando en 5 locales que son más bien adecuaciones, ¿no? ¿Cómo se están preparando, le preguntaba, para el Bicentenario, antes de la pregunta de Jorge? Sí, cómo no. Mire, en realidad estamos con un programa bastante activo en torno al Bicentenario. En colaboración con el Proyecto Especial Bicentenario hemos creado una página web que se llama La Independencia en Documentos, en la que estamos colocando documentación referida a los hitos del proceso de independencia nuestro, que llega pues hasta enero del año 26, ¿no? Y en este proyecto hemos obtenido la colaboración, obviamente, de documentos propios del Archivo General de la Nación, pero también de muchísimos otros archivos peruanos, no solo peruanos, el Archivo Nacional de Chile, el Archivo Nacional de Colombia, el de Argentina, el de Ecuador, es decir, los países que han participado en esto, y también, por supuesto, de los archivos españoles, ¿no? Entonces, la intención nuestra es mostrar cómo se produjo, acompañar este proceso a través de documentos, no solo documentos oficiales, por ahí hay una carta. Y señor Ortiz, ¿y qué documentos podría usted destacar como dato curioso, de interés, ¿no? Que a usted mismo le haya llamado la atención como historiador? Bueno, mire, es que hemos creado una línea de tiempo con una serie de, por ejemplo, la Expedición Libertadora. Entonces, la Expedición Libertadora primera, el desembarco en Pisco, y hay algunos documentos que se refieren a eso, la campaña de la Sierra en el año 21, y uno de los documentos, por ejemplo, interesantes es uno de un oficial peruano, pero que sirve en el ejército realista, que le escribe a su novia,
¿no? Contándole un poco las cosas y las dificultades de poder verla. Vamos, lo que hemos querido es salirnos un poco del asunto de no solo los documentos oficiales. La independencia fue pues un proceso sumamente complejo que involucró a los peruanos en los dos lados, ¿no? Hay que acordarse que finalmente españoles los hubo pocos. Uh-huh. En Ayacucho no llegaban a 1000 los españoles en los dos lados, ¿eh? O sea, entonces entendamos que la independencia fue un proceso de cambio crucial en el cual básicamente la élite criolla impulsó esto para un cambio en la forma de gobierno, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna actividad en especial que se vaya a realizar o se esté realizando con motivo justamente de este aniversario? Bueno, con motivo del aniversario nuestro, estamos llevando a cabo una serie de actividades desde la semana pasada. El día jueves, por ejemplo, tuvimos un evento sobre la historia del archivo con la participación de Pedro Guidovich, que habló sobre los inicios, lo que llevó a la creación del archivo. Miguel Ángel Miguel Ángel en fin, no me acuerdo que este momento Miguel, no hay problema. Un colaborador nuestro del archivo, soy muy malo para la memoria, que habló sobre las primeras décadas del archivo, y yo hablé sobre los últimos 80 años del archivo, ¿no? Ayer hemos tenido un conversatorio con dos antiguos jefes del archivo. El día lunes vamos a tener un acto interno de reconocimiento a los trabajadores del archivo, que tienen más de 35 años, y bueno, estamos en festejo, sí. Sí, señor Ortiz, bueno, le dejo la pregunta en el sentido de que este patrimonio documentario requiere de seguridad. No son pocas las denuncias del robo, del hurto de estos documentos que luego se ofertan en Internet y demás, en la Biblioteca Nacional, en Arequipa, en el Archivo Regional. Han sufrido bastantes robos. ¿Cómo es la seguridad? ¿Se garantiza? ¿Hay denuncias por pérdida de documentos, señor Ortiz? No, eso es una realidad concreta, en buena medida, porque no hay pues una edificación concebida para archivo. Todo lo hemos tenido que ir adecuando, por un lado. Y por otro lado, la cantidad de documentación que tenemos versus la cantidad de personal que tenemos, que dicho sea de paso está muy mal pagado, no permite que toda esta documentación se haya catalogado. Entonces, mire, para que tengan una idea, ¿no? El archivo más pequeño es en la parte colonial, son más o menos 3 kilómetros. Eso está descrito, inventariado, catalogado, casi en un 90%. El archivo republicano, que tiene más de 10 kilómetros, en realidad, si es que está inventariado y catalogado en un 30%, sería mucho decir. Entonces, parte del problema es que no hemos podido, y no es esta cuestión ni la anterior, a lo largo de todo este tiempo no se ha podido catalogar todo. Entonces, en principio, hay muchas cosas que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Y en esas circunstancias pueden suceder muchas cosas. Hay sistemas de vigilancia, hay cámaras, hay todo lo que podamos imaginar, pero cuando uno no sabe lo que tiene, pues es más fácil que estas cosas ocurran. Evidentemente, todo esto pasa pues también por un tema de conciencia del personal, que yo creo que la tiene, pero ocurre esto no solo en el Archivo General de la Nación, hay muchísimos archivos regionales. Pero se está haciendo la investigación. ¿Se ha registrado, señor Ortiz, las denuncias? ¿Ha habido robos, hurtos en los últimos años de documentos? Bueno, el último que se conoce es el que sucedió, pues, creo que a finales del 18, principios del 19, con este documento firmado por San Martín, ¿no?, que salió a la luz y que creo que RPP hizo la denuncia, sí, y que fue una lástima. Pero mire, para que tengan una idea, ese documento era una hoja de un protocolo notarial que tiene más de
casi 1000 páginas, 1000 hojas, ¿ya? Y no estaba... por eso, cuando les hablo de catalogar, es que hay que describir qué dice cada documento. Entonces, era casi imposible hacer eso, ¿no? Señor Ortiz, sí. Yo quería preguntarle para terminar, justamente Jorge le hacía referencia a los documentos más valiosos que hay en el archivo, pero hablemos de los incunables, ¿no? Estos documentos que, o todo libro impreso antes del 31 de enero de 1501. ¿Cuáles son esos más valiosos, podríamos decirle así? Bueno, los incunables no son competencia del archivo, son impresiones. Ajá. Y eso es un tema de la Biblioteca Nacional. Ya. Pero el archivo no conserva, claro, tiene una biblioteca, pero no está dedicado a eso. El archivo conserva los documentos, es decir, los manuscritos que se han producido pues a lo largo del tiempo desde el siglo XVI, y hoy en día estamos también en el proceso de la creación del archivo digital de la Nación, porque, como ustedes saben, ya no se producen documentos en papel. Ya. Entonces, es todo un reto que... ¿Cuánto podría durar ese proceso de digitalización? No, son dos cosas distintas. La digitalización es transferir a un formato digital un documento escrito o video o lo que sea. Ese es un tema. Lo otro es, lo que está sucediendo en este momento, es que toda la documentación pública, o la mayor parte, se produce virtualmente, ya no se produce en papel. Claro. O sea, esos son dos temas. En cuanto a la digitalización, lo que nosotros tenemos, estos 30 kilómetros, a lo largo de los años debemos haber avanzado un 2% o 3%. Y es un tema pues que tomará años y que requiere recursos, porque claro, digitalizar significa que tengo que tener los servidores suficientes como para albergar esas imágenes. Y ya no tengo espacio en mis servidores. Entonces, ¿Y existe en el Perú? Terminamos siempre hablando de recursos, ¿no? ¿Existe en el Perú el acta de la conquista? No hay un acta de la conquista, hay un acta de la fundación de Lima, y hay algunas actas en algunas ciudades de las fundaciones de las ciudades, porque no es el Perú que se funda, ¿no? Lo que sí tenemos, una de las cosas valiosas que tenemos es el llamado libro de Cerro, o de protocolo ambulante de los conquistadores, que es el documento que uno de los que acompañó a Pizarro llevaba el registro de todos los contratos que se hacían y de todas las transacciones que hacían esta hueste que era Pizarro, ¿no? Ese es uno de los documentos más valiosos que tenemos. Muy bien. Bueno, don Jorge Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias y reiteradas felicitaciones por la fecha tan especial que tienen ustedes, 160 aniversario. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes y nuevamente muy buenos días a todos.